Bastaron 4 palabras de mi hermana para acabar con mi matrimonio de 10 años. Pero me bastó un balde para vengarme de la forma en que ella merecía. ¿Quieres saber cómo fue? Entonces escucha esta historia. Desde que me acuerdo, Estela y yo nunca fuimos hermanas en el sentido romántico de la palabra. Nuestra convivencia era un campo minado, una secuencia interminable de provocaciones veladas y disputas que comenzaban con quien comía más rápido el flan de caramelo y terminaban con quien recibía más atención de la abuela. Crecimos en Madrid, en una casa estrecha, donde cada habitación parecía demasiado pequeña para albergar el ego de 2 hermanas. A ojos ajenos, quizás solo parecíamos competitivas. Pero quien observaba con atención notaba el desgaste. Y lo más curioso es que nunca hubo una ruptura definitiva, ninguna pelea que nos separara del todo. Era como si estuviéramos atadas una a la otra por una cuerda hecha de rencor antiguo y hábitos imposibles de romper. Yo era la mayor. Más discreta, quizás más contenida. Estela era excesiva. En todo. Hablaba alto, reía exagerado, discutía como si estuviera en un tribunal. Nada pasaba desapercibido. Y nada era suficiente. Si mencionaba que me gustaba algo, ella se encargaba de ridiculizarlo. Si cultivaba una amistad, ella pronto se acercaba a la misma persona, como si hubiera una competencia oculta por ver quién conquistaba más afecto. Pero la herida más antigua, y más persistente, tenía nombre y apellido: Tobías Aguilar. Mi novio desde los 20 y tantos. Mi marido desde hacía una década. Estela siempre tenía una forma de hablar sobre el que me irritaba. No era directa, era sutil, el tipo de ironía que llega disfrazada. ¿Tobías todavía trabaja con restauración de muebles?, preguntaba con ese tono falso de sorpresa. Luego soltaba una sonrisa torcida y completaba: es una profesión pintoresca. A veces, hacía comentarios sobre lo metódico que era, o como su risa parecía sacada de una telenovela antigua. Otras veces, insinuaba que parecía más mi hermano que un hombre de verdad. Me preguntaba, con frecuencia, por qué se molestaba. ¿Qué ganaba con ese juego agotador? ¿Y por qué yo lo permitía? Tal vez era cansancio. O simplemente el instinto de mantener la paz, aunque fuera una paz deformada. ¿Vas a dejar que hable así de Tobías?, preguntaba una amiga mía, en tono de advertencia, después de una de esas visitas. Yo solo sacudía la cabeza. En el fondo, creía conocer a Estela lo suficiente como para no tomar en serio esas cosas. Parecía solo otra forma de llamar la atención, de destacarse a su manera retorcida. Después de todo, si fuera algo más, lo sabría, ¿cierto? Pero no lo sabía. Porque lo que se escondía detrás de sus críticas era mucho más que desprecio. Era deseo. Un deseo mezquino y oculto de tomar mi lugar. Claro que no era algo visible. Estela no era tonta. Sabía disfrazar, manipular, provocar con precisión quirúrgica. Y yo, como una tonta con los ojos vendados, lo aceptaba. Como siempre lo hice. Ella formaba parte de mi vida como una cicatriz que se niega a desaparecer. Un recordatorio constante de que nunca hubo un solo día de verdadera tranquilidad entre nosotras. Por eso, cuando Tobías y yo nos casamos, pensé que las provocaciones disminuirían. No disminuyeron. Y él, por su parte, nunca alimentaba peleas, pero tampoco las evitaba. Respondía a sus preguntas con risas cortas, a veces incluso con una paciencia que me molestaba. «Es tu hermana», decía él, cuando yo comentaba algo. «Debe ser solo una tontería». Llamó un martes por la noche, de esos en los que el reloj parece arrastrarse. Tenía la voz arrastrada, un tono casi teatral. «Silvi», dijo, alargándola y como hacía cuando quería parecer frágil, «estoy pensando en pasar unos días ahí. Esta casa me está matando. Sola, fría, sin gracia». Tardó 3 segundos en completar la frase con la trampa. Me hizo recordar aquellos veranos en Valencia, ¿te acuerdas? Dormíamos en la misma habitación y nos quedábamos chismeando hasta la madrugada. Mentía con naturalidad. Nunca hubo nada de eso entre nosotras. Estela nunca compartió cama conmigo en paz. Pero hablaba como si fuera parte de un recuerdo dulce.
Dudé. Mi impulso fue decir no. Pero algo en mí, cobardía, tal vez, me lo impidió. Solo unos días, respondí, sin entusiasmo. Prometo no molestarte, mucho. Sonreí con desgano. El tipo de sonrisa que nadie ve, pero sirve para tragarse la incomodidad. 3 días después, llegó con 2 maletas grandes, como si se fuera a mudar. Ni siquiera preguntó dónde dormiría. Ya lo sabía. Todavía duermen en el cuarto de arriba, ¿verdad? Dijo, subiendo las escaleras. Comenzó discreta, fingiendo buena voluntad. Traía botellas de vino, hacía bromas más suaves, incluso elogió mi tortilla de patatas. Pero fue solo el primer día. El segundo, volvió a ser quien siempre fue. Sylvie, ¿todavía dejas que él elija los documentales que van a ver? Rió, mientras tomábamos café en la cocina. ¿Eso es amor o solo conformismo? Tobías lo oyó desde el pasillo. Fingió no importarle, pero lo noté. Estela nunca atacaba directamente. Sembraba. Y las semillas germinaban en el silencio. Por la noche, se acercaba a él con una naturalidad que me incomodaba. Comentaba sobre el vino, sobre la música, reía de los mismos chistes que él hacía para mí años atrás. Yo observaba, sin querer creerlo. Estela le hablaba como quien sabe que está cruzando un límite, pero lo hace con los tacones bien puestos. Tobías, ¿todavía escuchas esas bandas tristes de los años 80? Bromeó, cruzando las piernas en el sofá. ¿Eso es encanto decadente o solo flojera de madurar? Él respondió con una risa breve, de esas que intentan mantener la cordialidad. Pero era evidente que le gustaba la atención. Al tercer día, noté las miradas. Disimuladas, sí. Pero presentes. Ella lo miraba demasiado. Él tardaba demasiado en desviar la vista. Empecé a preguntarme si todo era cosa mía. Pero cuando ella entró en la sala, riendo fuerte, después de un comentario bobo de él sobre fútbol, sentí la alarma dentro de mí. No estaba allí para descansar. Estaba allí para probar hasta dónde podía llegar. Después de la cena, estábamos sentados a la mesa. Yo lavaba los platos. Ella, fingiendo interés, comentó, ¿todavía aguantas esto, Sylvie? ¿Esta vida de casada tan normal? ¿10 años con la misma persona? ¿Sin un escándalo? ¿Sin una vuelta de tuerca? La miré. No sonreí. A veces, la paz asusta a quien solo conoce el caos. Ella soltó una risa seca. ¿Paz? ¿O rutina? Tobías fingía mirar el celular, pero escuchó todo. No dijo una palabra. Esa noche me acosté con la incomodidad extendida por el cuerpo. Estela, como un virus, se había instalado. No para recordar la juventud, sino para cavar algo. Y cavaba con precisión. Sabía dónde tocar, cómo desmontar sin parecer obvia. Y lo más aterrador era que no se apresuraba. Iba despacio, como quien disfruta el proceso de destrucción. Durante la ducha, oí su voz por la rendija de la puerta entreabierta. Tobías, ¿Sylvie todavía duerme con esa camisón ridículo de algodón? Apuesto a que extrañas un poco más de emoción. Silencio. Y luego, una risita contenida. La de él. Cerré la puerta con fuerza. No dije nada. Ya no era solo provocación. Era invasión. Y ella ya había metido los 2 pies dentro. Debería haberla echado esa misma noche. Pero aún no sabía hasta qué punto estaba dispuesta a soportar. Casi era medianoche cuando subí al cuarto. Dije que estaba cansada, pero solo quería escapar. Me acosté sin apagar la luz. Cerré los ojos, pero los pensamientos corrían como un tren desbocado. No había silencio suficiente. Estela se rió de algo que Tobías dijo en la cocina. El sonido subía por las paredes como una plaga antigua, familiar. Su risa siempre me supo a veneno. Y entonces, lo oí. Desde lo alto de la escalera, su voz, baja, melosa, disfrazada de seducción, te deseo esta noche. Se me heló la piel. Pero lo que realmente me atravesó fue lo que vino después, lo sé. Yo también.
Su respuesta. Clara, sin dudar. No me moví. No hice nada. Solo me quedé allí, acostada, ojos cerrados, respiración controlada. Y el corazón, funcionando como un reloj roto. Todo se reorganizó en silencio, el matrimonio, las visitas, las ironías, las risas que me tragué, las miradas esquivas. Y luego, más tarde, lo escuché. El crujido de mi colchón. Mío. El sonido exacto de Tobías levantándose de la cama como si yo fuera un mueble que se puede ignorar. Pasos en el suelo. Cuidadosos, pero no lo suficiente. Y un detalle más, el leve chirrido de la puerta del cuarto de invitados al abrirse. Ahí lo supe con certeza. El límite había sido cruzado. Cuando por fin me levanté, bajé a la cocina, abrí el congelador y tiré puñados de hielo en el balde como quien prepara una receta amarga. Subí despacio, sin prisa. Con cada escalón, sentía menos el peso de todo. Empujé la puerta del cuarto de invitados con el pie. Ahí estaban. Los dos. La expresión que pusieron cuando el agua helada los golpeó fue mejor que cualquier venganza elaborada. Estela gritó, Tobías se quedó paralizado. Pero el sonido del agua golpeando sus cuerpos fue música para mí. Te deseo esta noche, ¿verdad? Repetí, tal como lo había escuchado de su boca. El silencio después de esa frase fue delicioso. Ni la mejor ficción tendría un guión tan bien escrito. ¿Sorpresa? No deberían estarlo. Después de todo, lo planearon con tanto cuidado. Estela intentó cubrir su cuerpo con la sábana, como si fuera una novicia inocente. Me miró como buscando misericordia. Su actuación siempre fue mala. Tobías hizo ademán de decir algo. No esperé. No te atrevas a darme explicaciones. ¿Cuál sería? ¿Fue un accidente? ¿Estábamos hablando de literatura y tropezamos con el pecado? Solté una risa corta. Ahórrame la vergüenza de escuchar mentiras mal contadas. Ambos se miraron como cómplices atrapados con la mano en el cajón equivocado. ¿Yo? Estaba tranquila. Más de lo que imaginé ser capaz. 5 minutos. Es lo que tienen para desaparecer de aquí. Con o sin ropa. Con o sin dignidad. Lo que quede, lo tiro por la ventana. Estela salió sin decir una palabra. Solo con la mirada desorbitada de quien perdió el control del espectáculo. Tobías tardó más. Como si esperara que yo me ablandara. Como si aún quedara algo ahí. Vete, dije, seca. Y llévate contigo esa capacidad tuya de elegir la basura justa en el momento equivocado. Pasaron por la sala como ratas huyendo de la luz. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me senté en el primer escalón de la escalera. No por debilidad, sino porque el vacío, al fin, era solo mío. Y lo prefería a la compañía de los dos. 2 días después, Estela ya había reescrito toda la historia. Se convirtió en heroína, mártir, víctima de una hermana descontrolada y celosa. El teatro comenzó con mensajes. Luego vinieron las llamadas perdidas. Y finalmente, la visita indeseada, mis padres en la puerta de mi casa, como si vinieran a contener un incendio. Mi padre, siempre diplomático, intentó sonreír. Mi madre llegó cargada de consejos prefabricados, como si los hubiese ensayado frente al espejo. Silvia, hija, calma. Son hermanas. Tienes que entender que a veces Estela dice cosas sin pensar. Crucé los brazos. ¿Hablar? ¿Eso fue lo que contó? ¿Qué le arrojé agua con hielo porque habló de más? Mi madre tragó saliva. Dijo que tuviste un brote. Que has guardado rencores durante años. Que siempre tuviste envidia de ella, de su forma de ser. Reí. Una risa corta, seca. ¿Envidia? ¿De ella? Mi padre intentó intervenir, como siempre queriendo mediar un campo de batalla con palabras de cura de pueblo. Silvina, nadie está en tu contra, solo creemos que, tal vez todo fue un malentendido. Tobías es un hombre educado, correcto. Ah, entonces será eso. Ella los convenció de que me desperté en medio de la madrugada,
tomé un balde con hielo y los ataqué por puro capricho. La vieja historia de que una mujer emocional es inestable. Estela sabía dónde golpear. Y la familia, como siempre, prefirió la versión más cómoda. ¿De verdad creen que me levantaría en medio de la noche para hacer un espectáculo de este nivel? Pregunté, ya sin paciencia. Mi madre respondió con esa mirada melancólica que usaba desde que yo tenía 8 años, la mirada que dice no sé lo que está pasando, pero seguro estás exagerando. Suspiré. Basta. Ya que todos decidieron que soy la villana, perfecto. Asumo el papel. Pero les advierto, si vuelven a venir aquí a intentar calmarme, repetiré el tratamiento. Balde, agua y hielo. Sirve para cualquiera, incluso para parientes. Mi padre negó con la cabeza, con decepción teatral. Mi madre todavía intentó un último suspiro de redención. Así no se resuelven las cosas, hija, no, mamá. Así es como ustedes fingen que todo está bien desde hace décadas. Pero ahora, no va a ser a su manera. Cerré la puerta. Desde ese día, el teléfono quedó en silencio. Ni una llamada. Ni un mensaje. Estela ganó, otra vez, en el arte de manipular audiencias. Pintó mi silencio como culpa, mi firmeza como desequilibrio. ¿Y lo más irónico? Consiguió lo que quería, aislarme. De Tobías. De la familia. De todo lo que formaba parte de mi viejo mundo. Pero, a diferencia de lo que imaginaba, ese aislamiento no me destruyó. Empezó a limpiar el terreno. No echaba de menos las visitas de mi madre, con sus pasteles secos y frases vacías. Ni las llamadas de mi padre con sermones disfrazados de consejos. Y en cuanto a Estela, bueno, ya no tenía nada más que quitarme. Solo le quedaba el escenario, sin público. Inicié el divorcio 2 días después de la visita de mi familia. Sin discursos, sin drama. Llamé a una abogada recomendada por una vieja amiga, una de esas a las que ya ni veía porque Estela decía que era demasiado aburrida. Ahora lo veía claro, Estela siempre intentó vaciar mi vida hasta que solo quedara ella. La abogada me atendió con eficiencia. Sin preguntas innecesarias. ¿Motivo? Preguntó. Incompatibilidad irreversible, respondí. Ella lo anotó. No pidió nada más. Gente práctica. Finalmente, alguien. Tobías no me buscó. Tal vez por orgullo, tal vez por miedo. O tal vez esperaba que yo cediera, como siempre. Pero esta vez, no había espacio. Estaba demasiado ocupada redescubriendo el sonido de mi propia casa sin interferencias. Al principio fue extraño. Tenía el eco de las ausencias. Pero pronto empecé a acostumbrarme. Y luego, a disfrutarlo. Mientras tanto, del otro lado, Tobías fue a ver a Estela. Claro que sí. Quizás pensando que, ahora libres, podrían oficializar lo que ya venían ensayando. Él todavía creía que había algo real allí. Que eso era pasión. Que ella lo quería. Pobre iluso. Estela, en cuanto notó que el premio ya no tenía audiencia, perdió el interés. Lo divertido de tener a Tobías era quitarme lo que era mío. Sin mí en la ecuación, él era solo otro hombre con costumbres antiguas y una profesión sin glamour. Incluso le mandó flores. ¿Ahora me manda flores? Patético, dijo mi hermana. Ya obtuve lo que quería. ¿Qué parte no entendió? No era amor. Nunca lo fue. Era un juego. Y Tobías siempre fue solo una pieza. Él lo intentó unas cuantas veces más. Mensajes, llamadas, hasta una visita sorpresa que terminó con él esperando 15 minutos en su portón mientras ella subía una foto en un bar. Humillado, volvió a casa de sus padres. Y allí se quedó. Yo, en cambio, no volví a casa de nadie. Me quedé en la mía. Sola, pero en paz. Y que quede claro, paz no es ausencia de dolor. Es ausencia de gente que insiste en herirte y llama a eso amor. La familia todavía intentaba contactarme, poco a poco. Una tía envió un mensaje preguntando si necesitaba hablar. No respondí.
Una prima mandó un emoji de corazón. Lo borré. Pasaron semanas. Luego meses. Ninguna reconciliación. Ningún giro inesperado. Solo el tiempo avanzando. Y yo con él. Estela trató de mantenerse en evidencia. Creó un curso online de autoconocimiento femenino con videos llenos de frases hechas y sonrisas ensayadas. Subía selfies con subtítulos que pedían atención sin parecer que pedían. Ser luz es deslumbrar a quien vive en la sombra, escribió una vez. La ironía no se me escapó. La única sombra que conoció fue la mía, y ahora que me retiré, brilla para nadie. Sin mí como espejo, Estela se volvió común. Ya nadie aplaudía. Ninguna amiga respondía a sus indirectas. Trataba de provocar, pero provocaba al viento. Vi un video de ella llorando en el coche, diciendo que algunas mujeres nacen para ser incomprendidas. Tal vez fuera cierto. Pero no por la razón que ella imaginaba. Tobías desapareció de los pocos espacios que aún quedaban. No lo veía, no oía hablar de él. Nadie más preguntaba por él. ¿Y lo más triste? Ni siquiera Estela. Su silencio no me conmovió. Me confirmó. Él pensó que podía atravesar la vida sin elegir un bando. Que podía sentarse entre dos sillas para siempre. Pero quien vive así, termina en el suelo. No por castigo. Por consecuencia. ¿Y yo? Seguí adelante. No me convertí en una nueva mujer. No me volví un ejemplo. Solo dejé de ser escenografía para los dramas ajenos. La reconstrucción no vino como un rayo de sol por la ventana. Vino como rutina. Café hecho a mi manera. Horas de silencio sin peso. Decisiones pequeñas que no consultaba con nadie. Empecé a darme cuenta de cuánto me callaba antes. De cuánto caminaba con cuidado para no molestar. Ahora, camino por la casa como dueña de todo. Porque lo soy. Corté las últimas fotos, borré los contactos que quedaban solo por inercia. No por odio. Por limpieza. Y un día, desperté y me di cuenta, nadie me esperaba. Nadie me exigía. Y nadie me hacía falta. Era solo yo. Y eso bastaba. Nunca más supe si Estela intentó buscarme. No me interesaba. Cuando uno entiende el valor del silencio, pierde el vicio de las respuestas. Sé que en alguna mesa de cena, quizás un domingo cualquiera, alguien todavía menciona mi nombre con un tono sesgado. Silvia es muy cerrada, siempre fue demasiado radical. Que hablen. Yo, ahora, ya no estoy ahí para escuchar. Ni para agradar. Ni para explicar. Esos lazos que llaman familia, a veces son solo nudos que nadie tiene el coraje de desatar. Y yo los desaté. Con dolor. Con esfuerzo. Pero sin arrepentimiento. Al final de cuentas, no necesité probar nada a nadie. Solo dejé que las cosas cayeran. Y lo que quedó en pie, era mío. Hoy no tengo muchos. Pero tengo paz. Y aprendí, la paz verdadera no se gana. Se elige. No toda familia merece un lugar en nuestra vida. A veces, cortar lazos es salvar la propia paz. Ahora imagina, tu marido lleva a su madre a vivir con ustedes sin siquiera avisarte, y ella empieza a mandar en todo. ¿Quieres saber cómo resolvió eso la esposa? Haz clic en la tarjeta y entérate, esta historia te va a impactar.